Vamos a seguir hablando de los temas económicos y de los temas que hoy está conversando la gente, pero en lugar de que sea una charla de café entre amigos, trajimos a 3 expertos que nos están acompañando esta mañana en Infobae. Y voy a empezar por presentarlos. El primero de ellos es Agustín Echevarne, que es el director de la Fundación Libertad y Progreso. En segundo lugar tenemos a Agustín Datelis, a quien ya hemos recibido en Infobae TV días pasados. Es el responsable de la consultora La Gran Macro. Y en tercer lugar nos acompaña también un economista y analista financiero, autor de Carta Financiera, Miguel Ángel Boyano, que, recordemos, días pasados Miguel publicó en Infobae una perspectiva del precio del dólar que generó bastante ruido, porque dijo, bueno, veo el dólar en 12 pesos. Por eso, para comenzar, vamos a hablar del precio del dólar, que es de lo que todo el mundo está comentando en la calle y todo el mundo pregunta, bueno, ¿cuánto va a valer el dólar en la Argentina? Tenemos 2 tipos de dólar, por lo menos ahora, digo, el que accede teóricamente la gente, el oficial y el dólar blue. Miguel, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jorge. Bueno, Miguel, ¿por qué el dólar va a costar 12 pesos? Bueno, esa es una conjunción que puse en el artículo, en el cual podíamos ver si teníamos una situación similar a la del 5 de mayo, en la que se tocó 10.45, en la relación que había entre base monetaria y reservas, por una situación análoga con las reservas que hay hoy y el crecimiento que ha tenido la base monetaria, podría dar perfectamente una relación de 12. Y esto, hasta podríamos decir, es un poco conservador, porque ni siquiera está teniendo en cuenta que en los próximos 2 meses vas a seguir teniendo salida de reservas y que diciembre además es el mes de mayor crecimiento estacionalmente en la base monetaria. O sea que claro, es casi, digamos, una aproximación moderada de dónde podría estar. Agustín Datelis, sí. 12 pesos el dólar. No, para nada. ¿No? Primero, yo no comparto, pero además me parece que hacer proyecciones sobre un tipo de cambio, como es el del mercado ilegal, blue, llamémosle como sea, que es un mercado completamente pequeño, manipulado por un pequeño grupo, opera, no hay estimación, no hay datos, porque como es ilegal no hay forma de tener volumen, pero cuando uno habla, conversa y trata de hacer estimaciones, es un mercado que mueve algo así como 10 millones de dólares por día, una cosa así, contra un mercado como es el formal, el mercado único de cambios, que mueve algo así como 300 millones de dólares por día. De manera que está completamente intervenido por un pequeño grupo que especula con esto frente a diferentes eventos y obtiene ganancias en este sentido, con lo cual decir que va a valer 12 o decir que va a valer 15 es completamente lo mismo, digo, porque me parece que no tiene relación con el resto de las variables macroeconómicas. Y yo no soy de la idea de estar mirando el valor del dólar a partir de la relación entre base monetaria y reserva. Me parece que ese fue un resabio de la convertibilidad, al cual los argentinos nos acostumbramos a pensarlo así, porque en aquel momento tenía una lógica, de hecho estaba establecido hasta por ley, que la reserva tenía que respaldar a la base monetaria, en ese momento en una relación de 1 a 1, después eso se mantuvo hasta el momento en que Argentina modifica la Carta Orgánica del Banco Central. En ese momento esa relación deja de existir y lo que le da valor a la moneda es la confianza que está por detrás de la moneda. Después podemos debatir acerca de confianza, inflación, instrumentos de ahorro en pesos, que creo que son una asignatura pendiente sobre la cual hay que trabajar, etcétera, etcétera. Pero me parece que habría que sacar el foco de eso. Y Agustín Echevarne, él hablaba recién que, bueno, no es necesario que las reservas, dice Agustín Datelis, que las reservas respalden la base monetaria. ¿Tu visión como economista? Ya, lo principal es el tema de cuántos pesos hay. Y la gente ya lo sabe, porque más allá de lo que hablemos aquí los economistas, cuando uno empieza a comerciar y se transfieren pesos, por ejemplo, las monedas ya no tienen valor. O sea, va desvalorizándose tan rápido el peso que ya las monedas no sirven para nada. Dar una propina, un billete de 2 pesos, a uno le da vergüenza, ¿no? Porque la desvalorización de la moneda es tan impresionante en Argentina. Argentina es un país donde hemos sacado 13 ceros a la moneda. Es decir, para tener un peso del año 35, de 1935, necesitaríamos tener, ¿no? 10 y 12 ceros adicionales. Correcto. Para comprar uno. Ese es el nivel de desvalorización. Eso durante el periodo de la convertibilidad, que ahora todo el mundo dice que fue espantoso y demás, y qué sé yo, lo cierto es que se desapareció la inflación. Y ahora volvió a aparecer. Y volvió a aparecer de una manera escandalosa. Es la inflación
de las más altas del mundo. No es un poquito. En el mundo, cuando la inflación sube al 5 o 6% anual, como en Brasil, la gente se preocupa, los bancos centrales se preocupan, suben las tasas de interés, empiezan a mirar lo que está pasando. Acá pasamos del 3 al 6, del 6 al 12, del 12 al 25 y preferimos decir, entonces modificamos el índice en vez de atacar el problema. Yo veo una cosa buena, que es que ya varios de los candidatos, incluso los oficialistas, aceptan que la inflación es un problema grave en Argentina. El problema no es el dólar, el problema es la dolarización de nuestra moneda, Claro. el problema es el peso. Agustín, para vos, la inflación de este año, ¿en cuánto va a andar? ¿En cuánto va a estar? Cerca del 25% anual. Y para el año que viene, ¿qué perspectivas? Eso es muy difícil de saber, porque la inflación tiene un componente psicológico. La inflación es como un animal que vas alimentando con la inflación. Cuando ese animal se empieza a poner muy grande, al principio es lindísimo el animal porque te da besitos, está fantástico, ¿no? La gente se siente bien. Pero cuando ese animal empieza a ser más grandote, te empieza a dar un poco de miedo, le pones cadenas, cepos, ¿no? Le prohibiciones a las exportaciones, trata de hacer un montón de temas y lo hemos hecho muchas veces en Argentina, esta no es la primera vez. Ahora ese animal se hace tan fuerte que en algún punto puede romper las cadenas. Ese punto es el Rodrigazo, o sea, ese punto es cuando estallan las variables. Y no sabemos si puede pasar o no puede pasar porque hay un enorme componente psicológico, que es qué piensan las personas. Por eso es importante que se admita el problema y que se dé tranquilidad desde los que están cerca del gobierno, pero admitiendo que hay que hacer algo para que no se desboque este animal. Es muy peligrosa la inflación. Inflación al 25% anual, pueden ir a escalar al 50% anual, tranquilamente. Agustín, la inflación, digo, porque yo creo que vos mismo has admitido ya que es más alta que lo que dice el INDEC. ¿En cuánto vamos a terminar este año? Mira, tirar un número de inflación es muy difícil porque la realidad es que hoy tenemos el índice oficial del INDEC cuestionado, donde ya vemos que no refleja digamos, la canasta de consumo, la canasta que representa ese índice ha quedado, hoy no refleja la realidad de muchos sectores. Y del otro lado yo creo que esto ha generado la situación para que algunos sectores opositores, desde el ámbito privado, desde lugares políticos de oposición, hayan creado índices que no tienen metodologías que correspondan, que tienen fallas metodológicas muy grandes y que también sobreestiman para hacer algún poco de ruido desde ese punto de vista. Yo creo que cuando uno mira algunas variables, yo siempre lo digo, por ejemplo, cuando uno mira los acuerdos de paritarias, en torno al 24% como fueron este año, considerando que hay una recuperación de los salarios en términos reales de 3-4 puntos anuales, uno puede estimar que la inflación más o menos ande en 20 o apenas por debajo de 20%. Por debajo del 20%. Ahora, para este año. En este año, sí. Ahora, el tema es cómo abordar el problema. Acá hay diferentes cuestiones. Primero, yo no creo que hoy el problema de la pérdida de confianza en la moneda en Argentina tenga que ver con la inflación. Sí comparto el análisis estructural y de largo plazo que hacía. Es cierto que Argentina ha perdido 13 ceros a lo largo del tiempo y esa cuestión ha generado un tema cultural con el dólar y el comportamiento de los agentes en Argentina bastante complejo. Digamos, la confianza en nuestra moneda doméstica cuesta construirla y mucho porque tenemos esta historia económica. Entonces me parece que no es un tema coyuntural, que hoy no hay confianza en la moneda por las tasas de inflación, sino que es un tema estructural el que tiene Argentina en ese sentido. Ahora, el tema inflación, yo creo que hoy se está trabajando en Argentina y estamos apuntando a converger a niveles más bajos. Cuando planteamos los dos modelos en disputa... ¿Pero cómo se trabaja? Porque me parece Mirá, los controles de precios no me parece que Te cuento, cuando planteamos los dos modelos en disputa, 90 y ahora, recién hacía alusión a que en los 90 no había inflación, bueno, digamos, si esa es la comparación, prefiero la verdad tener los niveles de inflación que tenemos hoy. En los 90 no había empleo, no había industria, no había nada, no es que no había inflación, no había nada. Entonces digo, contra eso yo priorizo hoy un modelo que industrializa, que genera actividad, que la economía crece, que fortalece el mercado interno, que preserva el empleo y que avanza en ese sentido. Redistribución del ingreso, entre otras cosas. Ahora, hoy ¿cómo se está trabajando contra la inflación? Bueno, se están abordando diferentes medidas que apuntan a tratar el problema de manera estructural, entendiendo que hoy la inflación en Argentina no se puede simplificar a las causas que de algunos sectores pretenden instalar, que son, por ejemplo, la situación de déficit fiscal monetizada o una emisión monetaria creciente, que es lo que genera inflación. Nosotros creemos que hoy en la Argentina la inflación tiene que ver con algunas cuestiones estructurales, que tiene que ver con el fenómeno de la inflación importada, precios de commodities muy altos que vía alimentos se trasladan a Argentina, la cuestión de la puja distributiva, ¿sí? Una fuerza sindical muy fuerte y puja distributiva y
grupos empresarios con poder de mercado y concentrados que trasladan todas estas cuestiones a precios inmediatamente. Sobre esas cuestiones hay que trabajar, sobre esas cuestiones se está trabajando. Yo estoy de acuerdo en que un acuerdo de precios sobre 500 productos no te va a solucionar el problema de la inflación, completamente de acuerdo, pero sí soy de la idea de que hay que tratar el tema de la inflación desde estos factores estructurales, para lo cual hace falta un acuerdo social con todos estos actores, con empresarios, con sindicatos, con el gobierno nacional presente, etcétera, etcétera. Y de esta manera ir convergiendo, haciendo converger los niveles de inflación a niveles un poco más bajos, a la vez que hay que ir creando instrumentos de ahorro en pesos, ¿sí? Como fue el caso, por ejemplo, de la emisión minorista de YPF al 19%. Bueno, con el nuevo mercado de capitales hay que ir creando instrumentos de ahorro en pesos para descomprimir esta emisión de pesos y canalizar la inversión productiva. Creo que ese es el camino y la salida para adelante y no plantear ningún tipo de política de ajuste. Miguel, lo vi a Agustín, seguramente para responderle también a lo de Agustín Datelis, pero Miguel, la pregunta es... Sí. Tengo comentarios, te imaginarás, sí, pero bueno. Pero a ver, la inflación, sí, ¿no? ¿La genera la política expansiva monetaria del gobierno o la avidez empresaria por quedarse con todo? Mira, hay una sola relación en economía que es enormemente contundente y es que cuanto más emitís, más inflación hay. Eso está absolutamente fuera de discusión en cualquier país del mundo, en el estudio que vos veas, sea entre países, sea en un mismo país a lo largo del tiempo. Y con respecto a lo que comenta acá Agustín, esta cultura de la cual se habla de querer escapar al dólar es consecuencia del abuso monetario que tuvo el país desde el año 1960, desde el cual teníamos peso moneda nacional y a partir de ahí desfilaron el peso ley, el austral, el peso que tenemos ahora y toda la gran pérdida de valor se dio en los últimos 50 años. ¿Por qué? Porque justamente como por diferentes motivos no hubo financiamiento y el déficit fiscal es obviamente una de las razones, de hecho es la razón que más ha hecho acelerar la inflación en los últimos años, fue que como no nos pueden prestar, y por eso también les es tan relevante al gobierno el tema de los holdouts, porque no se puede financiar, el único modo que tiene de financiar el gasto enormemente creciente que también ha generado, que probablemente genere empleo. Podemos discutir si es empleo que agrega valor o no, porque creció el 50% el empleo público. Hay que ver si ese es un buen uso de los recursos, o si en vez de poner empleo público, esos fondos fueran destinados a capacitar gente para trabajar en otras actividades que sean eficientes. Pero todo este grueso de la plata que se ha emitido termina yendo prácticamente derecho a la inflación. La inflación es un fenómeno monetario, entonces la cuestión estructural, sí, es estructural, por ejemplo, en el lado de que tenemos problemas energéticos, y como tenemos problemas energéticos hay que importar, y como no tenemos suficientes reservas, tenemos que los gastos que podemos hacer en pesos hay que monetizarlos. Nadie va a aceptar importar petróleo dándoles pesos, a eso hay que darle moneda dura, entonces hay que darle dólar. Entonces lo que hay que gastar localmente hay que hacerlo con pesos, y por eso empieza el conflicto justamente. Agustín, ¿por qué recién decías que la expansión monetaria no genera inflación? Y completamente en ese análisis. A ver, primero que desde ámbitos incluso académicos se ha demostrado últimamente que esa relación que plantea el monetarismo entre emisión monetaria e inflación no es tal, digamos, primero. Segundo, vamos a casos prácticos. Que hoy Estados Unidos, hoy Europa, hoy Japón están emitiendo dinero como jamás en la historia emitieron dinero para enfrentar la crisis y no vemos inflación. Es más, desesperados están por tener tasas de inflación medianamente elevadas para generar esa expectativa en el público y no lo logran. La inflación no levanta y la economía sí reacciona, no es que está en recesión. La economía crece hoy en Estados Unidos al 2%, por encima del 2%, y la inflación no aparece y las emisiones monetarias son impresionantes. ¿Sí? Se me va a decir, el dólar tiene demanda de dinero, no es lo mismo que el peso que no tiene demanda. Lo mismo con el euro, lo mismo con el yen, que tampoco son la moneda de refugio internacional. La emisión de euro no estás teniendo. Sí, estás teniendo, no al ritmo de hace un tiempo atrás, pero estás teniendo. No estás teniendo eso. ¿Y Japón? Japón es impresionante. Japón tiene otros problemas de trampa de liquidez, está en otra situación. Cada uno tiene su problema, por eso, pero la relación directa entre la emisión monetaria y los precios no es tal, porque además, ¿sabes qué pasa? Si eso es así, caes
en conceptos que hicieron mucho mal a la economía a lo largo del tiempo, que es la necesidad de políticas de ajuste para enfrentar este tipo de problemas. Entonces, eso es lo que hay que rechazar, amén de otros conceptos como la pretendida independencia del Banco Central, disfrazada del concepto de independencia, cuando en realidad lo que se plantea es que sea independiente del poder político, pero no del poder privado, que es el que toma las decisiones. Agustín Echevarne, porque te veo saliéndote para, sí, solo con para el contarnos. nombre, me parece. Sí. Bueno, con las ideas del mitocayo lo que va a ocurrir es que la inflación va a seguir creciendo. Y eso es así. Los países que dicen ese tipo de cuestiones, que viene la inflación importada o que la inflación viene por la puja distributiva, son los países que tienen altísima inflación. La moneda es compleja porque tiene una parte de la emisión que la controla el gobierno y otra parte que es el multiplicador que hacen los bancos. Entonces, puedes estar emitiendo mucho, que es lo que pasa en Estados Unidos, pero se contrajo la emisión de los bancos. Lo que importa es la moneda completa. Pero es una discusión económica. El problema no es solo la inflación, es la inmensa distorsión de precios. Por acá tenemos una inflación enorme, pero algunos precios no subieron. ¿Cuánto vale el colectivo? Es un disparate. Vale con lo que decimos que no nos damos, ni siquiera nos animamos a dar ese precio de propina, ¿no? Es muy poquitito. Para ajustar las tarifas, que él dice no podemos ajustar las tarifas, no ajustar las tarifas destruye el país. Entonces, ¿cómo destruye el país? Con lo que hablaste hace un rato con el tema de la energía. Vos ponés una tarifa de $2,7 por millón de BTU y en Bolivia pagan $7, ¿dónde va a ir la inversión? A Bolivia. ¿Qué pasa con nuestras reservas? Se achican. Entonces vas destruyendo el capital del país. El problema del populismo es que durante unos años es muy bonito, porque las tarifas son bajas, entonces los salarios reales son altos. Ellos dicen, logramos distribuir mejor la riqueza, pero te vas comiendo el capital. Y el populismo siempre, siempre termina en una crisis grave. Y ese es el drama. Cuando viene la crisis grave, la línea de pobreza vuelve a pegar un salto en Argentina. La pobreza en el mundo ha bajado 2/3 en los últimos 35 años. Argentina es el único país del mundo que sin guerras y demás viene subiendo, no el único, Venezuela también, viene subiendo la línea de pobreza de una manera impresionante. Y con saltos, por supuesto que cayó después de la crisis fenomenal del 2001-2002. Pero ahora está volviendo a subir y vamos a ir a una crisis, a volver a subir la pobreza. Lo importante es que la gente comprenda que las políticas populistas durante mucho tiempo parece que dan beneficios, pero van consumiendo el capital y después tenés que reponerlo y eso es durísimo. Vamos a hablar un momento que sería interesante también sobre el tema cepo cambiario. Agustín, ¿hay cepo? Sí, hoy Hay a ver, cepo. primero el término cepo no me gusta utilizarlo. Hay por una cuestión. restricciones. Hay restricciones en el mercado cambiario. En el mercado cambiario. El término cepo, te aclaro por qué, no es un capricho. Digo, me parece cepo lo instaló algún medio de comunicación, es un elemento de tortura el cepo, y yo creo que acá no se está torturando a nadie por no poder ir y comprar $1 para atesoramiento, sino que todo lo contrario. Es una medida que apunta a proteger hoy a la economía de una cuestión que es la restricción externa. La restricción externa ha aparecido en el ciclo económico argentino en sucesivas oportunidades y siempre ha sido causa de reversión en el ciclo, o sea, de etapas de auge económico y de crecimiento terminan cayendo y contrayéndose por la aparición de la restricción externa, que en definitiva no es otra cosa más que la escasez de divisas como para poder seguir sosteniendo el proceso de crecimiento. Pero Agustín, hay que salir. En algún momento sí, obviamente que esto no es una medida que uno pueda mantener ad infinitum, digamos, y a lo largo del tiempo. Ahora, hoy la restricción para atesoramiento de divisas en Argentina es necesaria, es así. Mientras empezamos a seguir trabajando en construir la confianza en la moneda y crear los instrumentos de ahorro en pesos, por ejemplo, a partir del nuevo mercado de capitales, a partir de algunas normativas que va a tener que empezar a ver para el mercado bancario de manos del Banco Central, para redireccionar y trabajar sobre el crédito y canalizar ahorro doméstico en inversión productiva a largo plazo. Mientras se trabaje en eso, yo creo que las restricciones al atesoramiento de divisas va a tener que seguir existiendo. Donde quizás sí se puede trabajar un poco es, por ejemplo, mira, se habla mucho de la cuenta turismo, ¿no? y del resultado negativo que hay por la cuenta turismo. Hoy en Argentina hay un dato que nadie comenta y nadie mira, que es el siguiente. El Banco Central hoy vende $2 millones por día, o sea, por turismo vende $34 millones, pero tiene que ver con gastos con tarjeta, etcétera. Pero de eso, $2 millones por día son dólares en efectivo que se venden en los bancos, en la ventanilla, al tipo de cambio oficial, para gente que viaja al exterior, que hace el trámite en la AFIP y que se le autoriza la venta. 2 millones por día. Entonces, la idea de que hoy eso no se está realizando no es tal. Lo que sí me parece que hay que trabajar un poco es
en transparentar y comunicar cuál es el proceso de decisión que hay atrás de ese algoritmo de la AFIP que decide a través de qué parámetros decide a quién le otorga esos dólares. Pero eso está ocurriendo hoy en Argentina. Y el motivo de atesoramiento yo creo que por ahora tiene que mantenerse como está y obviamente que cuando hablamos de un largo plazo va a haber que ir levantándolo. Pero a medida que se vaya trabajando sobre esta creación de instrumentos que te digo para absorber los pesos y canalizarlos a inversión. Agustín, digo, si hay restricción al atesoramiento en moneda dura, dólares o euros, de alguna manera no se está estimulando a que finalmente la gente simplemente quiera gastar y no quiera ahorrar un peso. Yo quiero mostrarte el drama que estamos teniendo. El otro día vine en taxi, ¿no? Y el taxista charlando me dice, yo estoy ahorrando para comprar un auto. Y a mí se me parte el corazón. Pues digo, este hombre es de las personas que ganan menos en la sociedad argentina, ¿no? Estamos hablando de, no era un dueño de taxi, porque justamente quería dar ese salto. Pero como le sacan el 25% anual... Entre 7 y 8 mil pesos gana un taxista. Entonces la persona quería ir y comprar. Y yo digo, ¿pero vos ahorrás en dólares? No, en pesos, me dice. Yo dije, es un drama. Cualquier país civilizado, cualquiera, vos podés cambiar la moneda libremente. Que te prohíban cambiar la moneda, por lo pronto es inconstitucional. Pero además, es el billete de dólar, que cualquiera lo puede ver, ese es el billete real. Lo otro es una ficción que no existe, pues yo quiero tener un dólar, es ese. Este hombre tiene un Estado, que es el Estado argentino, que le confisca con un impuesto que es la inflación, una parte importante de su ahorro, que es la forma de salir de la pobreza. Entonces es dramático la inflación y es dramático que no te dejan resguardarte de la inflación. Porque las personas como vos y yo, la verdad, nos vamos a resguardar o no. De alguna manera nos vamos a resguardar de la inflación. Pero este hombre no se puede resguardar de la inflación. Y ese es el drama. Por supuesto que tiene que haber un dólar libre, como era durante muchísimos años y como es en casi toda América Latina. No estoy hablando de solo los países europeos, Estados Unidos, los países más desarrollados. En Chile, en Perú. Digamos, en Perú te cambian dólares en la calle, ningún problema, es todo libre. Yo, perdón, un pequeño agotamiento. ¿Qué diferencia en el análisis? Yo creo que al contrario, lo que está haciendo hoy ese hombre está siendo beneficiado por un Estado que lo está protegiendo, porque si eso no ocurriera y te enfrentás a la restricción externa, caes en una situación de recesión, como vimos en Argentina en otras oportunidades, y ese taxista, a diferencia de hoy, en lugar de no poder comprar un dólar, va a tener que horas y horas y horas dar vuelta para que alguien se le suba al taxi, porque no va a haber capacidad de poder adquisitivo para que alguien se le suba al taxi. No es lo que pasa en Lima. Yo, para terminar, porque ya tenemos que dar el paso al siguiente programa. Miguel Ángel, Sí. Supongamos que ocurriera el milagro que se elimina el cepo cambiario. Sí. ¿Qué crees que pasaría con el dólar? ¿Se dispara o efectivamente iríamos, digamos, a una convergencia? En lo inmediato tendrías una disparada, Sí. pero probablemente terminarías en un precio inferior al blue. Es cierto lo que dice Agustín, el mercado blue no es tan grande, pero parte del hecho de que la gente trata de defenderse. Y lo que él dice, el sector externo, a mí me parece casi una fábula de echarle la culpa al mundo exterior de cosas que nos están pasando a nosotros. Lo que ha hecho este gobierno, y le gusta hacer mucho, es interferir con el sistema de precios. Porque esa es la regla general, sean subsidios, sea el cepo, sea lo que sea, es tocar el sistema de precios. Y cada vez que uno toca el sistema de precios, genera distorsiones y problemas que son totalmente inimaginables al momento de hacerlo. Entonces hay que después estar tapando con parches focos de problemas que van surgiendo que realmente eran imposibles de prever inicialmente. Por último, Agustín, una de las cosas que llama la atención, y lo he experimentado yo en internet, no hay pasajes para verano en Brasil. Los precios que se están pagando algunos argentinos por veranear en playas brasileñas, ni los brasileños lo soñaron en el peor de los momentos. ¿Esto no es consecuencia también de ese dólar subsidiado, de esa cifra de casi 6 pesos? Esto es consecuencia de dos cosas. Una, la positiva, la recuperación de poder adquisitivo que ha habido en la economía argentina, en los estratos medios argentinos, que hoy pueden darse el lujo de irse de vacaciones a los lugares que vos querés, que es un sector amplio de la sociedad, no es un pequeño grupo. Esa es la positiva. Después es cierto que esto te está evidenciando... Pero eso está subsidiando, el que se va a Estados Unidos... No, te está evidenciando algún tema cambiario, sí, y que por eso, hoy cuando analizás los fenómenos que hay por detrás de la caída de reservas, por ejemplo, encontrás que uno de ellos, importante, es la cuenta turismo, donde se dan dos fenómenos. Esta salida de argentinos que van a veranear al exterior, y se da otro fenómeno que es que todo el turismo que ingresa a la Argentina,
en lugar de gastar sus divisas en los mercados formales, aprovechan y van a estas cuevas o arbolitos o lo que sea y Pero cambian es que no los harías dólares. lo mismo, Agustín. Sí, es un comportamiento lógico. A ver, si a mí me van a dar 12 mangos Claramente. el euro, soy un español, y Por me eso. pasa porque me llaman amigos. No, no, me es racional, "Che, digo, te por lo eso vendo a 12 mangos yo porque digo- sé que mi poder de consumo aumenta. Sí, sí, por eso digo, hay que atacar el problema, no le voy a exigir al español que viene o al brasileño que lo cambie en el mercado oficial y no en el otro, porque va a querer hacerlo en el otro, es lógico. Pero, digo, lo que hay que hacer es atender esa cuestión y me parece que ahí lo que va a haber que tomar es alguna medida que tenga que ver con este tipo de cambio turista, donde va a haber que ver si será, hoy existe un impuesto adelanto de ganancias al 20%, si será aumentar esa alícuota, si será crear un impuesto un poco más alto para esos gastos en el exterior, o si será avanzar a un desdoblamiento cambiario formal, teniendo en cuenta esta cuestión y poniendo otro tipo de cambio para el turismo. Eso es una decisión de política económica que habrá que decidir. Señores, llegamos al final, tenemos que dar el paso a nuestros compañeros. Me quedé preocupado porque hablaste de más impuestos. Por favor, no más impuestos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Bogiano, muchísimas gracias, Agustín Datelis, muchas gracias, Agustín Echevarne. Y este debate va a seguir porque la cosa va para largo.